Bienvenidos. En el presente video vamos a trabajar con un tema que le da continuación a los videos previos en los cuales hicimos toda la teoría que tenía que ver con integrales dobles, y en el video previo cerramos eh, lo que es el caso general de cómo funciona el cambio de variable en integrales dobles. Entonces, lo que vamos a hacer el día de hoy es estudiar un tipo particular de coordenada que se llaman las coordenadas polares. Y luego de estudiar aspectos generales de las coordenadas polares, vamos a ver cómo es que aplicamos el tipo particular de cambio de variable que ellas generan en una integral doble. ¿Ok? Le comento así como introducción que la coordenada que es pues quizás la más común, no necesariamente sea la más conveniente dependiendo la aplicación en la que estemos trabajando, pero sí es la más común que es la coordenada en XY, que uno ha trabajado desde niveles muy básicos. Este tipo de coordenada lo que hace es ubicar un punto en el plano y si yo digo que este es el punto X0, Y0, significa que en el eje X tiene coordenada X0, en el eje Y tiene coordenada Y0. Nótese que los dos trazos los hice de manera perpendicular contra cada uno de los ejes, y al haber hecho eso, pues se sobreentiende también parte de la definición que los ejes son perpendiculares entre sí, y aquí se forma un rectángulo. Entonces, por ese motivo, cuando uno traza este tipo de coordenadas, siempre se forma un rectángulo, donde uno de los vértices de ese rectángulo siempre es el origen y el vértice opuesto es el que se adopta como la representación gráfica del par ordenado. Entonces, a este tipo de representación a través de rectángulos se le llama el sistema de coordenadas rectangulares o coordenadas cartesianas en honor a René Descartes. Entonces, lo que vamos a hacer el día de hoy es contarles que esta representación a través de rectángulos no es la única forma ni necesariamente la más conveniente para describir un punto en el plano. Otra forma alternativa es lo que se llaman las coordenadas polares. Las coordenadas polares lo que hacen es describir el punto a través de un ángulo y un radio. Entonces, si hablamos de un radio, en cierto sentido, las coordenadas polares se relacionan más con comportamientos circulares, ¿ok? Repito, la de arriba, esta de acá, se relaciona más con rectángulos, y esto es más con comportamientos circulares. Entonces, perfectamente este punto podría ser este mismo. Nada más que yo el mismo punto, en lugar de describirlo a través de este rectángulo que usted ve aquí, ya no lo voy a describir a través de ese rectángulo, sino que lo que voy a hacer es pararme en este punto, medir en línea recta hasta el punto P, y a esa distancia es lo que vamos a llamar un radio. En cierto sentido tiene toda la razón, porque yo lo que podría pensar es que estoy trabajando con un radio, perdón, con un círculo que está centrado en el 0,0 y de radio R. O sea, lo que estaríamos es tratando de describir el punto a través de un círculo centrado en el origen, y de tal manera que ese círculo contenga el punto P que estoy tratando de describir. Ok, entonces, lo que pasa es que la información del círculo no es suficiente. ¿Por qué no es suficiente? Porque todos los puntos que estoy ahorita resaltando en rojo, todos esos puntos comparten la misma información que el punto P en el sentido del radio. ¿Qué quiere decir? Que si yo mido en cualquiera de estas otras direcciones, todas me van a dar R. Todas me van a dar R. Entonces, como que no sería muy preciso que yo diga el punto que está a una distancia R del 0,0, porque hay infinitos puntos con esa característica, que sería justamente todos los que están en la circunferencia. Entonces, además del radio, para poder tener una precisión,
hay que agregar un componente adicional que es lo que hace las coordenadas polares. Entonces, la coordenada polar te agrega una información adicional de ángulo usando el concepto de ángulo en posición estándar. O sea, siempre midiendo a partir de este eje, que es el eje X positivo, y pues vamos a medir entonces aquí un cierto ángulo en posición estándar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que antes no había precisión porque hay muchos puntos que cumplían con la información del radio R, pero si yo le digo a usted que describa el punto que tiene radio R y un ángulo ya específico, o sea, si yo le digo a usted que esto es un cierto ángulo, por ejemplo, como que si fuera pi cuartos, entonces el único punto con esa característica sería específicamente ese, porque todos los demás usan el mismo radio, pero ya tendría información diferente para los ángulos, ¿ok? Ya los ángulos serían diferentes, ¿ok? Serían diferentes. Entonces, con eso lo que le quiero decir es que la coordenada polar usa dos componentes para describir un punto. Lo vamos a describir a través de un radio y un ángulo. Entonces, cuando hablamos de coordenadas polares, decimos que los puntos tienen una coordenada de la forma R, cita, en lugar de la coordenada tradicional que es la rectangular, en el cual hablamos de un X, Y. ¿Ok? Entonces es para tener absoluta precisión. Obviamente, aquí hay una situación que usted debe entender. Al fin y al cabo, yo aquí estoy trabajando en el sistema de coordenadas rectangulares. Observe que los ejes dicen X y Y. ¿Ok? Siguen diciendo X y Y. Es decir, lo que yo estoy haciendo es una interpretación circular encima del mismo plano XY, o sea, el punto es el mismo, lo estoy interpretando en el mismo plano cartesiano, pero a través de radios y ángulos. Por lo tanto, al fin y al cabo significa que las dos coordenadas en este momento las tengo viviendo en el mismo sistema. Entonces, al tenerlas viviendo en el mismo sistema, hay una relación entre ellas. ¿Por qué? Porque yo perfectamente podría, de manera muy clara, formar aquí un triángulo rectángulo, Ese triángulo yo lo podría extraer y pensar por acá, que entonces aquí queda el R, aquí queda el Z, el Y quedaría aquí y aquí el X. Y utilizando trigonometría elemental podemos ver las relaciones de que el seno de Z sería igual a Y entre R, el coseno de Z sería X entre R, lo cual implica que la coordenada Y sería igual a R sen de Z y la coordenada X sería R coseno de Z. ¿Ah? Como usted puede ver entonces, yo estoy logrando escribir el Y como un Y que queda en función de R y de Z. Y aquí el X quedaría en función de R y de Z. Si yo trato de ubicar esto en el contexto del cambio de variable, cosa que lo voy a hacer dentro de un rato, pero por el momento es como para contar un poquito la historia, nótese que en el video anterior lo que yo tenía, las variables viejas eran X y yo volví a escribir a X como función de U y V y a Y como función de U y V, que son como las variables nuevas que me van a establecer el cambio de variable. Bueno, en el contexto de las coordenadas polares, tomando en cuenta que los puntos se describen a través de radios y ángulos, entonces normalmente no usamos U y V para el cambio de variables, sino que usamos a R y Z. Pero sigue siendo este mismo espíritu de que quiere decir que vamos a transformar, cuando estemos en el contexto de las integrales, vamos a transformar una integral que está en variable cartesiana, en XY, la vamos a transformar en una integral en variable R y Z. ¿Ok? Sin embargo, eso está más adelante en el video. Vamos con calma, conociendo un poquito más la historia de las coordenadas
de las coordenadas polares, ¿ok? Entonces, bueno, esto que está aquí arriba resume lo que le acabo de explicar. Este es el cambio de variable asociado a las coordenadas polares. Bueno, pasemos ahora a hablar un poquito de algunos casos particulares que se generan, o sea, algunos casos particulares de curvas que tienen su cierta interpretación en las coordenadas cartesianas, pero que posteriormente entonces podemos ver cómo se comportan esas curvas cuando ya yo la analizo a través de este cambio de variable. Entonces, el primero y más natural que deberíamos hacer es qué pasa si yo tengo un círculo centrado en el origen. Incluso hasta lo podemos hacer bien general, le podemos poner aquí que esto es de radio alfa y por lo tanto esto sería un x cuadrado más y cuadrado igual a alfa cuadrado, que sería un círculo centrado en el origen y de radio alfa. Entonces, una curva como esta, pues es como la curva por excelencia para uno entender las coordenadas polares, porque ya le dije que la coordenada polar describe a través de un radio y a través de ángulos, a través de radios y ángulos. Y pues la figura más sencilla de usted escribir a través de radios y ángulos son los círculos. Les decía hace ratos que la coordenada polar se relaciona por excelencia con comportamientos circulares. Entre más circular es la curva, entre más redondita es la región con la cual usted está trabajando, eso implica que la coordenada que se adapta mejor a ese fenómeno es la coordenada polar. Y así es como usted más adelante, cuando esté en el contexto de las integrales, debería entender que si usted tiene una región de integración que es muy cuadrada, no tiene sentido usar coordenadas polares, porque es la coordenada XY, la coordenada rectangular, la que se relaciona y adapta mejor con las regiones más rectangulares. En cambio, la coordenada polar es la que se adapta mejor a regiones que son como más circulares. Pues bien, si pensamos en este círculo, entonces lo que decimos es que cualquier punto en el círculo va a tener un cierto radio. Ese radio es fijo. Quizás me permiten un momento. Voy a cambiar la variable para el radio, porque alfa es común que se usa en ángulos. Para evitarle confusiones, le voy a poner aquí a cuadrado, y aquí es un de radio a. Ok, tal vez, como para respetar un poquito los convenios. Entonces, significa que cualquier punto que esté en esa circunferencia, va a tener una coordenada polar, la coordenada polar tiene la forma A, cita. Pero lo que varía aquí es el cita, porque el radio siempre es fijo. El radio siempre es A, es el cita el que varía. Y justamente como el cita es un ángulo en posición estándar, pues entonces tendría que dar toda la vuelta completa para poder construir todo el círculo. Así que el cita va a variar de 0 a 2pi. Y esto sería la descripción a través de coordenadas polares de un círculo, ¿ok? Centrado en el origen y de radio A. Entonces, la pregunta es la siguiente. Ya le dije que lo que estamos haciendo aquí en primera instancia es transponer, están en el mismo sistema XY, estamos pensando en la coordenada rectangular y estamos pensando también en la coordenada polar, las dos juntitas viviendo en el mismo sistema. Si nosotros, por efectos de entender, nos pasamos un momento a este otro sistema, que es un sistema ya polar, un sistema polar donde entonces ya la variable de los ejes no son X y Y, sino que serían R y Z. Entonces, en ese sistema en particular, la pregunta es, ¿cómo luciría esta curva, que aquí luce muy redonda, cómo luciría en el sistema RZ? Esa es la pregunta importante para uno entender el trabajo que hace realmente,
que hacen las coordenadas polares. Entonces, si yo me vengo a este sistema y yo le digo que vaya a dibujarme todos los puntos de la forma A, cita con el A fijo, y el zeta variable de 0 a 2pi. Entonces, si yo me vengo a este sistema R zeta y le doy una interpretación rectangular a este sistema, entonces lo que quiere decir es que en el eje del radio tendría que ubicar el valor constante A. ¿Ok? Entonces, ahora lo que tengo que dibujar son todos los pares ordenados cuya primera coordenada vale A de manera fija y su segunda coordenada varía de 0 a 2pi. Si aquí tengo el 0, supongamos que el 2pi está por acá, entonces me parece que debería ser muy clarito para ustedes que yo lo que estoy pensando es en todos estos pares ordenados que están alineados en un segmento. ¿Ok? En un segmento. Un segmento donde cualquier punto tiene la forma A, cita y el zeta tomado de 0 a 2pi. Entonces, esta figura que lucía muy redonda en el sistema rectangular de XY, cuando me lo llevo al R zeta, se convierte en un segmento. Entonces, eso es por esencia lo que hace la coordenada polar. Lo que hace cuando usted aplica el cambio de variable de las coordenadas polares, lo que hace es transformar cosas que son como muy redonditas en cosas que son muy rectas. Y donde uno trabaja con mucho más facilidad las integrales es donde las regiones de integración son lo más rectas posibles. ¿De acuerdo? Bien, entonces, la moraleja de esto es justamente que la coordenada polar trabaja demasiado bien con regiones circulares porque te las va a volver más cuadradas. Y luego trabajar en una región cuadrada es mucho más sencillo. Quiero agregarle a este ejemplo algo más. Lo que quiero agregarle a este ejemplo, que tal vez podríamos hacer lo siguiente. Vamos a insertar una página para hacer lo siguiente. Voy a volver a copiar este ejemplo para aprovecharlo para algo más. Porque en la página anterior yo hablé del ejemplo, pero hablé de la curva propiamente en el borde. La pregunta que tengo en este momento es, ¿qué hubiera pasado si si no me refería solamente a los puntos en el borde, sino que es el borde junto con todos los puntos interiores? Entonces ya ahora serían también tomar en cuenta todos los infinitos. O sea, ya no sería una curva como en la página anterior, sino que ahora sería una región circular. Al ser una región circular, ya hay una variación. ¿De qué? De que el ángulo sigue variando de 0 a 2pi, pero ahora el A no es constante. ¿Por qué? Porque todos estos puntos que están acá adentro no tienen el radio igual a A, sino que el radio varía. ¿Ok? El radio varía. Varía de dónde a dónde. Uno dice, vea, hay puntos que están muy cerquitas, el radio, pues uno lo describe a partir del origen. Hay puntos que están muy cerquita al origen y hay otros que están más alejados y así consecutivamente. Entonces, lo que uno comienza a notar es que ahora el radio es variable. El radio varía desde 0, porque estoy saliendo desde el origen, y lo más que llega a valer es A. Entonces, si usted lo que se está refiriendo es a la región circular, entonces habría que poner a variar el radio para poder describir todos los puntos interiores. Y eso tiene la consecuencia de que cuando me paso ahora a la de la derecha, ahora el A no es fijo, sino que el A varía de 0 a A. No, perdón, el A no. Aquí sería ya no A. Aquí tengo un pequeño error que tengo que corregir, permítame. Bueno, no es un error, es darle precisión.
Ahora la coordenada polar sería R, donde el radio varía de 0 a A, ¿ok? El radio varía de 0 a A. Aquí en la derecha, entonces significa que ahora es un R, con el Z variando de 0 a 2pi y el radio variando de 0 a A. Entonces ahora no puedo tomar solo este radio fijo, sino que tendría que tomar en cuenta todos los que están acá, todos esos radios. Y eso provoca automáticamente que la región circular se me convierta en esta región rectangular. Entonces, como usted puede notar, el cambio de variable de las coordenadas polares toma una región que en el plano XY es perfectamente redonda y me la convierte en un rectángulo. Eso es lo que van a hacer las integrales. Entonces, uno, en lugar de integrar sobre esta región circular, termina integrando sobre esta región rectangular, que es muchísimo más fácil de trabajar. ¿Okay? Entonces, lo que usted acaba de ver en pantalla es la esencia pura de lo que hacen las coordenadas polares, porque uno, pues, desgraciadamente podría uno aprender a aplicar las coordenadas polares, pero no entiende lo que está pasando en el fondo. Pues esto es lo que hacen las coordenadas polares. Cosas que son regiones redondas, las comienza a cuadrar. Entre más perfectamente redonda, más perfecta le queda rectangular su imagen. ¿De acuerdo? Bien, dicho eso, pensemos en algunos otros. Por ejemplo, pensemos en círculos que no necesariamente están tangentes al origen. Perdón, que no necesariamente están centrados en el origen. Por ejemplo, podríamos tener un círculo como este, que en lugar de estar centrado en el origen, más bien es tangente al origen. Tangente al origen. Entonces, como puede ver aquí la ecuación cartesiana, es x menos h al cuadrado más y cuadrado igual a h cuadrado. Es decir, es un círculo centrado en el h, 0 y de radio r igual a h, para que exactamente aquí quede tangente al eje y. ¿Okay? Entonces, si yo agarro una ecuación como esta, hay que tener cuidado. ¿Por qué es que hay que tener cuidado? Porque esta anterior era muy sencilla. Esta es anterior muy sencilla. ¿Por qué? Porque si yo en esta ecuación le cambio r igual a coseno de zeta, que es el cambio de las polares, y y igual a r sen de zeta, entonces la ecuación cartesiana se me convierte en r cuadrado cos cuadrado más r cuadrado seno cuadrado. Eso es en la parte de la izquierda. ¿Ok? Y la parte de la derecha sería cuadrado. Por identidad trigonométrica, aquí fácilmente saco r cuadrado factor común y me queda cos cuadrado más en cuadrado. Entonces me queda r cuadrado igual a cuadrado. Y de aquí, suponiendo que estamos trabajando con radios positivos, luego hago más adelante un comentario que significaría poder llegar a trabajar con radios negativos, ¿de acuerdo? Más adelante me voy a referir a eso. ¿Qué tipo de interpretación tiene eso? Por el momento no nos compliquemos. Pensemos en que los radios, en este caso, el A es mayor que 0, mayor o igual que 0, de hecho, específicamente mayor que 0. Entonces, de aquí, tomando raíz cuadrada, me quedaría R igual a, vamos a suponer que tanto R como A son positivos. Y por lo tanto, esta sería la ecuación, esto que está aquí es la ecuación en coordenadas polares de un círculo centrado en el 0, 0 y de radio A. ¿Ok? Y de radio A. Entonces, esta que está aquí arriba y esta que está aquí abajo, esas ecuaciones representan exactamente la misma información. La diferencia es que la de arriba es la ecuación descrita a través de coordenadas cartesianas. En cambio, el de abajo es la ecuación descrita con la coordenada polar. Entonces, si yo le digo a usted que en coordenadas polares la ecuación de una curva es r igual a 5, lo que quiero decir es que es en el plano XY sería un círculo centrado en el origen de radio 5. Eso sería r igual a 5. Si yo más bien me paso a lo que les estaba mostrando en la siguiente página, es qué pasa
si ahora más bien el círculo ya no está centrado en el origen? Aunque este sea un círculo de radio h, usted no podría decirme que la ecuación es R igual a H, porque decir R igual a H, ya le dije que eso implica que el círculo estaba centrado en el origen. Entonces, pues no nos quedaría más que elevar la fórmula notable, o sea, reescribir la ecuación cartesiana y comenzar a hacer el cambio de variable para ver esta ecuación en quién se convierte. Nótese que el x cuadrado se convierte en r cuadrado cos cuadrado. El 2xh sería 2xh. Tal vez vamos a poner primero la h para evitar cualquier tipo de ambigüedad. Eso es 2xh más h cuadrado más y cuadrado igual a h cuadrado. ¿Ok? Que por cierto, desde aquí pude haber notado que este h cuadrado se cancelaba con este y por lo tanto este se cancela con este. Adicionalmente, puede notar ya usted en este momento que esta expresión y esta por identidad trigonométrica, ellas dos suman r cuadrado. Y lo que me quedaría es r cuadrado entonces menos 2rh por el coseno de zeta igual a 0. Y de ahí despejando me queda que r cuadrado es igual a 2rh coseno de zeta. Y ahora, suponiendo que el radio es una variable positiva, de hecho uno dice que en general el radio es positivo, excepto cuando r vale 0, que es cuando exactamente estaría como, cuando estoy queriendo ver el puro centro, o sea, el 0, 0. El 0, 0, yo podría pensarlo como un punto límite, verlo como una circunferencia de radio 0. O sea, ese es el 0, 0. Así de simple. ¿Ok? Es como el caso más extremo, que es cuando el R vale 0. Así que en general, excepto que estemos en el 0, 0, podríamos suponer que el radio es positivo. Y si yo, positivo o diferente de 0 en general, ¿no? Entonces, aquí una de estas R se me cancela con una de estas y por lo tanto lo que me queda es R igual a 2H por el coseno de zeta. Y vean qué curioso, así luciría la ecuación en coordenadas polares de, de una circunferencia que está centrada en el H, 0. Es una circunferencia que está tangente al polo. Como usted puede notar, en este caso particular me quedó dependiendo de H porque está centrado en el H, 0. ¿Ok? Si yo trato de aplicar este mismo razonamiento para una circunferencia como esta que está acá, que ahora más bien es tangente al eje X, que sería como el complemento, ¿ok? Entonces, si yo hago el proceso, no debería ser muy raro para usted que yo le diga que este caso particular lo que me va a quedar más bien es R igual, vea que aquí es de radio K, ¿verdad? Entonces aquí me quedaría, perdón, aquí me va a quedar 2K por el seno de zeta más bien, ¿ok? Que es como el complemento este de acá, ¿verdad? Uno queda con coseno y el otro me va a quedar con seno. Esto pues evidentemente no hace falta aprendérselo de memoria. Uno está viendo aquí el proceso de cómo es que se construyen esas ecuaciones. Lo que estoy hablando es como de ciertas curvas básicas, ¿verdad? Obviamente yo también podría pensar en una circunferencia que no que no esté ni centrada en el 0, 0 y que tampoco sea tangente al 0, 0. O sea, simplemente una circunferencia ahí cualquiera que esté trasladada aquí, ¿verdad? Pues resulta que sí, nada más que circunferencias de esas, pues generan ecuaciones muchísimo más complejas. Entonces, digamos que tienen poco interés práctico porque normalmente uno con ese otro tipo de círculo es donde trabaja completamente a mano. Entonces, una circunferencia como esta se puede convertir a polares, pero el proceso de conversión es muchísimo más complejo, genera una ecuación mucho menos agradable, quizás con raíces y cosas por el estilo. ¿De acuerdo? Entonces, no es que no se puede, es que tienen poco interés práctico para efectos de los ejemplos con los cuales uno podría llegar a trabajar en un contexto aplicado ya de integrales. Ok, entonces quería contarles
Eso, que tengan mucho cuidado si ya la circunferencia no está centrada en el origen, sino que más bien está centrada en un eje y que termina siendo tangente al origen. Hay algo que no he dicho hasta ahora y es importante para mí contarles que cuando usted está en el contexto de la coordenada polar, voy a apuntárselos acá para que les quede en la página número 1. Este punto en particular al 0, 0, al 0, 0 se le comienza a llamar el polo. ¿Okay? Entonces, cuando usted está tratando de analizar este comportamiento de la coordenada polar, al 0, 0, o sea, al punto donde se intersecan los ejes, se le tiende a llamar el polo. Entonces, por ejemplo, regresando a esto que estaba, estos son círculos que no están centrados en el 0, 0, más bien son tangentes al polo, o sea, no están centrados en el polo, son tangentes al polo. ¿Okay? Es otra forma de decir exactamente lo mismo. Ok, habiendo trabajado con ese tipo de círculos, comencemos a pensar en las rectas. Y a las rectas hay que tenerles cuidado. ¿Por qué? Porque ya le dije que la coordenada polar por excelencia lo que hace es tratar de las cosas que son muy redondas, las convierte en cosas bonitas, ¿verdad? En cosas bonitas. Si algo ya es cuadrado, pues entonces la coordenada polar, ¿qué le va a hacer? Si al fin y al cabo lo que trata es de, la coordenada polar lo que trata es de volver la frontera recta, pero si estamos hablando de algo que ya por sí solo es recto, pues entonces la coordenada polar va a agarrar una recta y la sigue convirtiendo en una recta. O sea, no hay forma, ¿ok? No hay forma. Entonces, pensemos primero en las rectas que contienen al origen. Las rectas que contienen al origen, como esta, en cuyo caso la m sea diferente de 0, o sea, que tenga una pendiente mayor o menor que 0. La ecuación en coordenadas cartesianas, usted sabe bien que tiene esta forma de aquí arriba. Si yo a esa ecuación le sustituyo el cambio de variable asociada a las polares, me quedaría r sen de zeta igual a m por r coseno de zeta. Vamos a lo mismo, si yo supongo un radio diferente de 0, entonces este radio se cancela con este, y entonces más bien lo que me genera es un fenómeno un poquito medio extraño, porque uno dice, bueno, la R al fin y al cabo se me canceló, ¿verdad? Al fin y al cabo se me canceló. Y en efecto así es. Entonces, ¿qué es lo que me termina quedando? Más bien, lo que me termina quedando es m igual a sen de zeta entre coseno de zeta. Es decir, m igual a la tangente de zeta. Y si tiene sentido tomar la inversa, entonces lo que me queda es zeta igual a la arcotangente de m. ¿Ok? Entonces, esto lo que lo que les estoy contando es que cuando usted tiene una recta que pasa por el origen, la ecuación más bien en coordenada polar no depende de R. Para efectos de R, la variable desaparece. Y tiene todo el sentido del mundo. ¿Por qué tiene todo el sentido del mundo? Porque si yo me vengo aquí a esta recta y trato de analizarla, lo que todos los puntos que están en esta recta, todos los infinitos puntos que están en esta recta, tanto en aquella dirección como en esta otra, todos, lo que tienen diferente entre sí es el radio. O sea, es la distancia a la que están del polo. Por ejemplo, este punto usaría este radio. Este usaría este radio, este radio, y así consecutivamente. Entonces, lo que cambia son los radios. Pero todos ellos tienen exactamente el mismo ángulo. ¿Cuál es ese ángulo? Justamente la arcotangente de M, ¿okay? La arcotangente de la pendiente. Entonces, si por ejemplo esta recta fuera la identidad, sería y igual a x. M valdría 1, la arcotangente de 1 es pi cuartos. Entonces, lo que te quiero decir es que si yo le digo hasta que es zeta igual a pi cuartos, zeta igual a pi cuartos no es más que la recta identidad. Entonces, en general, cuando yo le digo a usted, véalo así, en general, cuando yo trato de describir
una recta que sale del polo, una recta que sale del polo, entonces las ecuaciones de estas rectas tienen la forma zeta igual a un número, zeta igual a zeta sub cero, donde ¿quién es ese zeta sub cero? Es el ángulo que está formando en posición estándar, ¿ok? Es el ángulo que está formando en posición estándar. Entonces, así es como luce la ecuación en coordenadas polares de una recta que pasa por el origen. Sí quiero hacerle un comentario. Normalmente, o sea, esto tiene una cuestión de interpretación, ¿ok? Una cuestión de interpretación. ¿A qué quiero decir con esto? Pongo mucha atención para que no se enreden. Yo para efectos prácticos, yo como lo aplico por facilidad para los estudiantes es no pensar en rectas completas, sino que yo lo que hablo es de semirrectas. ¿Qué quiere decir con eso? Que después, por ejemplo, yo pienso siempre que sean como semirrectas que salen del origen. Esta va a tener la forma zeta igual a zeta 1, significa que este ángulo mide zeta 1. Ok. Pero uno podría tener una duda. Me dice, profesor, ¿qué pasa con la semirrecta que me queda perfectamente alineada con la de allá arriba? Entonces, yo por cuestión práctica, lo que hago es pensar en esta recta completa, la pienso en dos. La parte de acá es zeta igual a zeta 0 y la de acá la pienso como zeta igual a zeta 0 más pi. ¿Ok? O sea, pensé en que genere una rotación más de pi radianes. Entonces, yo diría que esta semirrecta tiene ecuación zeta igual a zeta 0 y esta otra tiene zeta igual a zeta 0 más pi. Y eso me funciona bastante bien en la práctica, eso es más que suficiente. Sin embargo, quiero hacerle de una vez un comentario. Usted podrá encontrar alguna bibliografía o alguna resolución de un ejercicio, por ejemplo, en el cual piensan en la recta completa. Y lo que hacen es que dicen que la recta completa es zeta igual a zeta 0, pero que los R que están acá, los R usados para esos puntos, son radios positivos, ¿ok? Y más bien, cuando agarro en dirección opuesta a donde estaba el ángulo, entonces tomo el radio negativo. Entonces, bajo ese contexto es que tiene sentido esta historia de que a veces el R lo toman mayor que 0 o a veces menor que 0. Entonces, de pronto usted dice que este punto en coordenadas polares sea un 2, zeta 0. Eso quiere decir que estoy usando este ángulo con un radio 2. Entonces, podrías encontrar el simétrico por este lado, el simétrico de este, de tal manera que entonces hay dos opciones. O me dices que tiene coordenada 2, zeta 0 más pi, eso es una posibilidad usando este convenio que le estoy diciendo, usando este otro ángulo y manteniendo la idea de que el radio es positivo, o bien me podrías describir este punto como diciéndome que es de radio menos 2 con un ángulo zeta 0. Este menos lo que quiere decir es que estás agarrando en la dirección opuesta de donde está apuntando el ángulo zeta 0. Estas dos representaciones son válidas y están representando exactamente el mismo punto. Ok, entonces, pensemos ahora más cosas sobre rectas. Por ejemplo, bueno, esto me parece que ya lo contesté con lo que acabo de explicar en la página anterior. Les decía que yo normalmente trabajo con semirrectas por facilidad para el estudiante. Una semirrecta como esta que sale del polo, por ejemplo, es zeta igual a pi sextos, lo cual implica que aquí tengo un ángulo de pi sextos. Y pues la pregunta de la derecha es que si tiene sentido pensar en un radio negativo. Sí, sí, bajo el convenio ese de que pensemos, por ejemplo, entonces repaso la idea, pensemos en un punto que está por acá, en el cual yo podría decir que el radio es negativo, por ejemplo, como que sea menos 2, y sigue usando el ángulo pi sextos. Entonces, esto quiere decir que está usando el ángulo de la derecha, pero agarrando en la dirección opuesta. Y ese menos 2 lo que quiere decir es que aquí la distancia, esta distancia, sería 2. Como distancia sería 2. Entonces, bajo ese contexto es que se usa un radio negativo.
En la práctica, muy probablemente, ya yo en el contexto de las integrales, pues no tenga necesidad de recurrir a radios negativos, ¿verdad? Pero sepan que en general así se maneja. Dudas válidas. Profesor, has estado hablando de rectas que pasan por el polo. Pero ¿qué sucede, por ejemplo, como una recta como esta, una recta y igual 3, que es tan inocente como esa, ¿verdad? En el plano cartesiano y igual 3 es una recta muy básica. Pero recuerda que es muy básica en XY. Pronto, al aplicarle usted coordenadas polares, al rato se complica. Y de hecho sí se complica, porque vea que si yo cambio el Y por el resen de cita, lo que me quedaría es esta ecuación que está aquí. Esto que usted está viendo en pantalla es un R igual a un F de cita, donde esto significa que es una recta que es horizontal. Entonces, resulta que las rectas horizontales tienen una ecuación lindísima en el plano XY con coordenadas cartesianas, pero resulta que con coordenadas polares ya tiene una ecuación bastante fea. Y claro, y tiene sentido, es muy consecuente con lo que yo he venido explicando, porque ya le dije que la coordenada polar donde trabaja mejor es cuando estás trabajando con cosas redondas. Ese y igual 3 no tiene nada de redondo, ¿ok? Entonces, por eso es que tiene una ecuación muy particular. De hecho, ya en general, si hubiera pensado en la recta y igual k, entonces, pues aquí me hubiera quedado una k y aquí una k. Y pues si hubiera sido una vertical, usted sospecha que es una ecuación de este mismo tipo, nada más que en lugar de tener en el denominador un seno, va a quedar un coseno, más bien. ¿Ok? Bien. Una duda muy válida. Profesor, ¿cómo es que se construye una gráfica en coordenadas polares? Bien, voy a contestar esa pregunta desde un punto de vista muy general, dado que lo que yo estoy haciendo en este momento es un video que me permita que ustedes tengan una noción global de lo que son las coordenadas polares, pero no es el objetivo del video que usted se convierta en un experto en coordenadas polares, sino más bien cómo se aplican las coordenadas polares en el ambiente de las integrales dobles, ¿ok? Entonces, pero bueno, voy a contestar la pregunta muy brevemente sin que eso implique que voy a dar muchos de los detalles que se hacen en ese tema, que se haría cuando ya uno se pone a estudiar con mucho más detalle las coordenadas polares. Entonces, la coordenada polar se trabaja ya en términos gráficos de la manera que usted está viendo en pantalla. Este tipo de representación que usted está viendo acá es lo que usted consigue incluso en las librerías que se llama el papel polar. El papel polar, si usted le pone atención, ve que aquí sigue estando el eje Y aquí sigue estando el eje X. Entonces, el papel polar es una superposición de radios y círculos, pero sigo trabajando en el plano XY. O sea, eso usted tiene que quedarle claro. ¿En dónde es que las figuras lucen redonditas? Cuando yo las dibujo en el plano XY. Cuando ya yo aplico la transformación y me paso a R cita, que es lo que les explicaba en esta diapositiva, cuando yo estoy en XY las cosas lucen redonditas. Cuando ya yo me paso con la transformación a R cita, ya las cosas se comienzan a hacer mucho más rectangulares. Entonces, resulta que si usted esta figura que está aquí, que es un tipo de curva muy particular que se llama un cardioide, es un ejemplo clásico, es un cardioide con un hoyuelo, un ejemplo clásico en coordenadas polares. Entonces resulta que si usted le pone atención, el eje Y y el eje X se ven y lo que comienzan es a hacer como semirrectas que tienen ángulos, ¿ok? Y están los círculos. Ese tipo de papel que se construye de esa manera es lo que se llama el papel polar. Así que el papel polar, al fin y al cabo, sigue siendo el plano XY, que es donde las cosas lucen redonditas. Y bueno, ¿qué es lo que uno hace si estuviera haciendo como un curso ya más detallado en el contexto de las coordenadas polares? Lo que uno hace es estudia, por ejemplo, simetrías. Entonces, por ejemplo, uno nota que esta figura es simétrica con respecto a este eje. A los ejes se le pone nombre, a este se le llama el eje polar, al otro se le llama el eje copolar. O sea, se le pone nombres, eje polar, eje copolar. Al centro se le llama el polo, ya lo dije. Entonces, por ejemplo, aquí uno nota que hay una simetría con respecto al eje X, que es con respecto al eje polar.
Entonces, esas simetrías hay formas de detectarlas. Hay ciertas estrategias para uno detectar esas simetrías y para poder hacer los dibujos con mayor facilidad. Como le digo, le dejo la espina de que uno podría extender un poquito este tema, pero no es el objetivo de este video, ¿verdad? No es el objetivo. Nada más lo que estoy es como contando cosillas de cultura general, como para que ustedes sepan un poquito más de las coordenadas polares. Entonces, luego que uno ya estudió todas las simetrías y todo, se hace una tablita de valores. ¿Por qué? Porque en general usted lo que tiene, en general, en las coordenadas polares, las curvas van a tener la forma R igual a una función de zeta. O sea, vamos a ver el radio como función del ángulo. ¿Ok? No siempre se puede hacer eso. A veces le podría a usted quedar una curva en polares descrita de manera implícita, pero aquí estamos hablando de curvas explícitas, que es como el caso más básico. Entonces, en este caso es el f de zeta. Si haces tu tabla de valores, entonces vas colocando diferentes ángulos. Esos ángulos no son arbitrarios, no son a lo loco. Vean que esos ángulos son justamente algunos de los ángulos que vienen incluidos en el papel polar. Por ejemplo, el 0, pi sextos, pi tercios. Como puedes ver, son estos ángulos, ¿verdad? Pi sextos, pi tercios, ¿verdad? Son los ángulos incluidos en el papel polar. Esta tabla, pues, no es tan detallada. Tal vez, por ejemplo, uno puede incluir el pi doceavos, el pi cuartos, el 5 pi doceavos, y así consecutivamente. Pero bueno, le voy contando la idea. Entonces, uno lo que hace es ir tomando una muestra bastante, de hecho, esto es lo que hace una computadora de manera muy rápida, toma una muestra bastante rápida de ángulos y va evaluando en la ecuación de la figura para ir obteniendo los diferentes radios. Y como usted puede notar, hay casos de radios negativos. Tratemos de ubicar uno en particular. Por ejemplo, este pi sextos que me dio un radio de menos 0,73, ¿qué es lo que quiere decir? Ese, si le prestas mucha atención, significa que está usando este ángulo, pero con un radio negativo. Así que es específicamente este punto que está aquí. Ese que le estoy pintando en azul, este punto que está aquí, es el que está asociado a ese par ordenado que acabo de decir, con ángulo pi sextos y con un radio igual a menos 0,73. ¿De acuerdo? Otro que se me ocurre, por ejemplo, vea otro aquí con radio, bueno, pues no, este que está aquí, 11 pi sextos. Vea el 11 pi sextos donde está aquí. Ese, pero con radio negativo. Entonces significa que tengo que agarrar en la dirección opuesta y seguir y llego aquí. Este punto que está aquí es el que le corresponde a ese par ordenado. Entonces, lo que hay aquí es una muestra en rojo, son puntitos, son los asociados a esta tabla de valores. Eso si uno lo estuviera haciendo a mano. La computadora, evidentemente, puede hacerte una tablita de valores con 300,000 puntos rapidito y rápido te tira la curva. Entonces, el objetivo para nosotros no es estar haciendo estas cosas a mano, sino que una computadora lo hace por nosotros muy rápido, ¿ok? Muy rápido. Incluso usted puede pelotear en Wolfram Alpha, puede poner, no sé, una cuestión como Polar Plot en Wolfram Alpha para ver qué tipo, recuerde que Wolfram Alpha es muy amigable, usted le pone alguna palabra clave y él inmediatamente entiende lo que usted quiere y le dice cómo se ingresan y todo. Entonces, le insto para que usted por su cuenta se meta a Wolfram Alpha, ponga algún tipo de, se me ocurre en este momento, poner como Polar Plot, y después de eso va a recibir la orientación de parte de Wolfram e intente graficar esa ecuación para que le salga justamente la figura que le estoy mostrando en esta diapositiva. Es como le digo, toda esta parte, para efectos del nivel del curso, usted no tiene que ser un experto haciendo dibujos de cardioides y todo a pie, nada de esto, sino que es más como la interpretación de dibujos que ya me dan hechos para poder aplicarlos en el contexto de las integrales dobles. Que recuerde que en estos videos responden a un curso de cálculo en varias variables. No es un curso de geometría, por lo tanto, la idea no es hacerlos a ustedes conocedores absolutos del tema de las coordenadas polares. Ok, entonces, de una vez, elimino la duda, no es que usted tiene que aprender a sacar que todo lo de las simetrías y aprender a dibujar a mano y todo eso, eso no es el objetivo, ¿ok?
Bien. Lo que sí es importante para efectos del curso es que usted tenga claro lo que es el concepto de una tangente al polo. Eso sí es súper importante. Le estoy poniendo en pantalla en este momento una figura, no importa cuál sea la ecuación de esa figura, más adelante se las voy a mostrar, que es una especie de una flor que tiene 3 pétalos, ¿ok? Entonces, esa va a tener una cierta ecuación de la forma R igual a F de zeta, ajá, si estoy pensando en coordenadas polares. Y si estoy pensando en coordenadas X y Y, pues va a tener una ecuación de este tipo, ¿verdad? Un F de X, Y igual a 0. Ok. Dicho eso, el detalle es el siguiente. Supóngase que yo estoy utilizando este ejercicio para el contexto de una integral. Entonces, en el contexto de una integral doble, a mí de pronto me dicen que la región donde vamos a integrar, porque ya no es una curva, ¿verdad? Que las integrales dobles trabajan es sobre regiones rectangulares. Perdón, sobre regiones bidimensionales. Entonces, supongo por un momento en que estamos en un ejercicio en el cual esta es una región en el plano XY sobre la cual vamos a integrar. Entonces, al ser una región que está descrita a través de una curva que va a estar en coordenadas polares, entonces esa región usted debería tener la capacidad de describirla a través de el radio y los ángulos, ¿ok? Entonces, si por ejemplo, yo le digo a usted que me describa esa región, en todo momento, por ejemplo, si pensamos en los radios, vamos a agarrar la herramienta de segmento para que nos quede más recto. Entonces, como puede ver, el pétalo llega hasta el polo. Entonces, por ejemplo, todo esto no lo voy a soltar. Vea, todos estos, piense que el punto final del segmento que estoy poniendo son puntos, ¿verdad? Entonces, aquí en todo esto hay puntos, en todo esto hay puntos de la región. En todo momento, ¿hasta dónde llega? En todo momento, vea que mi segmento sale del polo y llega hasta dónde? Hasta el pétalo. De hecho, si ese segmento tuviera la capacidad de ir dejando como un rastro, ir pintando, con haber hecho este ejercicio que usted está viendo en pantalla, ya hubiera pintado todo el pétalo. Entonces, si yo le digo a usted, aquí hay radios cortitos, radios un poquito más largos, ¿a qué es lo más largo que llega a ser el radio? Cuando pego contra el pétalo. Cuando pego contra el pétalo. Y saliendo desde el polo, en esa figura se sale desde el polo. Entonces, si yo quiero hacer una descripción de los radios, yo lo que diría para esa figura es que el radio varía desde 0 y llega hasta el pétalo. ¿El pétalo quién es? Ojo, lo que estoy viéndolo es como si fuera como R en función de zeta. Así que estoy diciendo que el R es función de zeta, es mayor o igual que 0 porque sale desde el polo y hasta que llega hasta pegar al pétalo. ¿Y quién es el pétalo? Es R igual a F de zeta. Sería la curva que me está sirviendo como frontera. Así que esta desigualdad estaría describiendo el comportamiento del radio. Ya eso describe el radio. Pero ahora la pregunta del millón es, ¿y el zeta qué? ¿Qué comportamiento tiene el zeta? No deberíamos decir, por ejemplo, que zeta varía de 0 a 2pi, porque es falso. Esto sería de 0 a 2pi. Me dice, pero ¿acaso que aquí hay región? ¿O acaso que aquí hay región? Y cosas por el estilo. Entonces resulta que cuando una curva, si yo voy a hacer una descripción de una región y esa región toca el polo, eso significa eso significa, no, eso implica que hay que hacer un análisis de tangentes al polo. ¿Y qué es esto de manera muy intuitiva? Lo que quiere decir un análisis de tangentes al polo es justamente analizar si esta región se mete tangencialmente a alguna semirrecta. Por ejemplo, una ahí y otra por aquí, que aquí, por ejemplo, a ojo uno podría decir que aquí es como el eje, en la de abajo es como el eje Y. Obviamente esas cosas no se hacen a ojo, ¿verdad? Hay que seguir todo un algoritmo para detectar esas tangentes que ya les voy a contar cómo es. Pero si esas tangentes en serio existen, entonces, por lo que les expliqué hace un ratito, van a tener una ecuación del tipo zeta igual a zeta 0 y esta va a ser zeta igual a zeta 1. Entonces, significa que los ángulos, en lugar de variar desde aquí, los ángulos variarían de tangente a tangente.
de tangente a tangente. Entonces uno lo que dice es que el ángulo varía desde cita 0 hasta cita 1. Entonces, le repito, cuando usted está tratando de hacer algún trabajo con una región como esta y la región toca el polo, entonces hay que tener mucho cuidado en analizar de cierta forma, que ya les voy a contar cómo, si potencialmente existen rectas como estas, semirrectas que salen del origen, que le sirven como tangentes al polo. Eso hay que analizarlo, porque, por ejemplo, si de manera antojadiza usted me dice que el ángulo va de aquí a aquí, me refiero desde pi hasta, perdón, desde pi medios hasta pi, usted podría decirme que en esta parte hay región. Eso es lo que implicaría. O sea, si usted me dice que el ángulo va desde pi medios hasta pi, usted me está diciendo que en esa parte hay región de integración. ¿Pero qué? Pero si en serio existía esta recta tangente, entonces la curva no se pasa de ahí. Si la curva no se pasa de ahí, la región no se pasa. Por lo tanto, aquí no habría región de integración. Entonces, justamente, cada vez que usted esté en un ejercicio en el cual la región de integración está tocando al polo, tienes que tener cuidado de analizar la existencia de tangentes al polo. O sea, ver si existe alguna recta tangente ahí. ¿Ok? Bien. Entonces, dicho eso, ya les voy a ir enseñando poco a poco algunos detalles adicionales sobre tangentes al polo. Entonces, si yo tengo este cambio de variable que me relaciona la coordenada XY con la coordenada RZ, entonces justamente nótese que me va a quedar X igual, si trato de escribir todo en función de zeta, vean que para esa curva particular el radio vale f de zeta. Entonces lo que me queda es f de zeta coseno de zeta y y igual a f de zeta por el seno de zeta. Y si yo lo que quiero es ver las tangentes que admite esta curva, la tangente que admite esta curva, desde que usted tiene conocimiento de cálculo elemental, lo que usted necesita es calcular la pendiente de las rectas tangentes en coordenadas cartesianas, que sería analizar el valor que tiene la derivada de y como función de x, la derivada de y como función de x, para ver si esta curva, que sabemos que admite una ecuación en variables x y y, pues qué rectas tangentes tienes, ¿verdad? Porque esta curva tiene sus respectivas rectas tangentes. Entonces, la pregunta del millón es cómo saco esas potenciales rectas tangentes. Usted sabe desde un nivel de cálculo en una variable que para sacar esas rectas tangentes tendría que preguntarse la derivada de y con respecto a x. O sea, es analizar esa derivada, la derivada de y con respecto a x. Pero, aquí hay un gran pero resulta que yo no tengo la ecuación de esto que está aquí en coordenadas cartesianas, sino que tengo descrita la coordenada cartesiana a través de un cierto parámetro zeta. Vea que tanto el x como el y dependen de zeta. Entonces, en esos casos, lo que se hace es algo que se llama una derivación paramétrica. O sea, cuando usted quiere tomar la derivada de y con respecto a x, pero tanto x como y dependen de una tercera variable, que es la que vamos a llamar un parámetro, se usa una derivación paramétrica. La derivación paramétrica lo que me dice es que la derivada de y con respecto a x es igual a la derivada de y con respecto al parámetro dividido entre la derivada de x con respecto al parámetro. Cometiendo un abuso espantosamente informal, pero que a usted le va a servir por lo menos visualmente para ubicarse, es como si yo cancelara este con este, pero aquí hay un pecado enorme. Eso que acabo de decir tiene muchísima impresión, mucha imprecisión e informalidad. Pero bueno, para efectos gráficos creo que, o visuales, a usted le resulta muy cómodo. En general, lo que dice la fórmula de la derivación paramétrica es que si usted está midiendo la variación con respecto de y con respecto a x, lo puede hacer a través de un cociente
de derivadas, que sería medir la variación de y con respecto al parámetro dividido entre la variación de x con respecto al parámetro. Este cociente me va a dar la derivada de y con respecto a x. Pues entonces aquí lo tengo y hasta ganando un poquito de tiempo, ¿no? Porque vean que aquí ya está la derivada. ¿Cuánto es la derivada de y con respecto a zeta? Observe que aquí está y. Es una regla de producto. Entonces, por eso es que es la derivada de f, es f' por la segunda sin derivar, más la derivada del seno, que es coseno, por la primera sin derivar. Esto que está aquí es la derivada de esta función con respecto a zeta. Y lo que está en el denominador es la derivada más bien de x con respecto a zeta, donde x es este que está aquí. Entonces, esta sería la derivada en función de zeta. Y a partir de esta derivada es que se define la existencia o no de una recta tangente. La definición de la recta tangente, en particular, es de esta manera. Lo que dice es, esta es la definición. La recta zeta igual a alfa. Recuerde que zeta igual a alfa sería una recta de este tipo, ¿verdad? Que sale del polo y es una semirrecta que sale del polo. Entonces, la recta zeta igual a alfa es una tangente a la curva, si esta derivada existe, ¿ves? O sea, si yo agarro esta derivada y la evalúo en alfa y esa derivada existe. Por ejemplo, yo voy a decir que la recta zeta igual a pi cuartos, que es la identidad, es tangente, si cuando yo evalúo todo este término en pi cuartos, eso me da un número real. ¿Ok? Me da un número real. Entonces la definición es esa, que es una tangente si esta derivada existe. Lo que pasa es que uno podría ponerse a filosofar sobre la existencia de esta derivada. Y hay ciertas condiciones que se pueden imponer para que esta derivada exista. El caso más sencillo es justamente el que usted está viendo abajo. Lo puede leer con calma. Dice, el caso más sencillo es cuando f de alfa da 0. Ajá. Porque si f de alfa da 0, este término de aquí, ojo, se lo voy a tachar. Todo esto desaparece porque f de alfa sería 0. Y este de aquí también desaparece. Entonces, lo que quedaría vivo es este y este. Y ahora, ¿qué otra cosa debería exigir yo? Debería exigir que este f' de alfa sea diferente de 0 para cancelarlo. Entonces, ¿a qué me quedó igual la derivada? Me quedó igual simplemente a seno de alfa entre coseno de alfa. Y eso lo que me estaría dando es entonces, ¿quién es la tangente correspondiente? ¿Quién es la tangente correspondiente? Ajá. Entonces, le repito, ese es el caso más sencillo y es el caso que normalmente se aborda en un curso básico, ¿ok? En un curso básico normalmente se usa cuando f de alfa es 0 y f' de alfa es diferente de 0. Y este curso en particular es un curso que es relativamente básico. Entonces, cuando vamos a hacer análisis de tangentes al polo, nos vamos a concentrar exclusivamente en chequear esto. Preguntarnos cuándo f de alfa es 0 y cuándo f' de alfa es diferente de 0. ¿Ok? Y ese análisis sencillo va a ser suficiente para efectos de los ejercicios que muy probablemente usted se vaya a topar. Sin embargo, estamos claros que esto es una imposición para generar un caso básico, pero perfectamente puede pasar, por ejemplo, pueden pasar otras combinaciones. Puede pasar que f de alfa sea 0, pero que f' no lo sea. Entonces, aquí no se puede hacer una cancelación, porque f' podría llegar a ser 0. Entonces, si f' puede llegar a ser 0, ya como que no tiene mucho sentido lo que acabo de hacer. ¿Ok? Entonces, les repito, este es el que tenga en mente que es el que nos vamos a dedicar a trabajar. Sin embargo, hay otros casos más generales. Aquí está. De hecho, voy a agarrar un momento
Voy a acomodar un momento esto para que usted tenga una visualización más amplia. Lo voy a correr para acá y voy a cacharme me lo voy a llevar para acá. ¿Ok? Entonces, en ese caso particular, ¿cuál es el caso más sencillo? Ese es este que está aquí. Aquí les puse como un resumen de otros casos, simplemente por una cuestión de cultura general, para que usted sepa que hay una teoría mucho más amplia que se dedica a analizar las tangentes al polo en curvas en polares. Es como para que usted sepa que hay algo más. Pero nuestro curso lo vamos a cerrar aquí, en el inciso 1, que es la línea zeta igual a alfa es una tangente al polo si f de alfa es 0 y f' es diferente de 0, que fue lo que le conté en la página anterior. Sin embargo, pueden pasar otras combinaciones. De hecho, póngale atención, por ejemplo, que estos tres casos hablan de que f de alfa sea 0, pero, pero pasan otras cosas. Por ejemplo, la número 2 dice que la línea zeta igual a alfa es una tangente al polo vertical. Vea que aquí analiza para tangentes del polo verticales. Si f de alfa es 0 y al calcular un límite, porque esto es un límite, cuando zeta tiende a alfa, la derivada tiende a infinito. Cuando eso pasa, significa que estoy frente a una tangente al polo vertical. Si vean la otra combinación, que más bien la línea zeta igual a alfa es una tangente al polo, ahora horizontal, si f de alfa es 0, y más bien la derivada, cuando yo la evalúo, también me da 0. ¿Ok? O bien, vean este último comentario, dice que también puede pasar que la derivada solo exista como un límite unilateral, es decir, ya no zeta tendiendo a alfa, sino que tiene que ser zeta tendiendo a alfa por la derecha o por la izquierda. Ajá. O bien, que desgraciadamente usted lee que f' es 0 y por lo tanto lo que le genera a usted es una forma indeterminada, le genera un 0 sobre 0 y por lo tanto hay que ejecutar el cálculo de un límite a través de la regla del L'Hopital. Entonces, todo esto no es con la intención de que usted se asuste. Todo esto es más como una cultura general, como para decirle que hay una teoría más amplia, hay ejercicios mucho más complicados en los cuales uno tendría que hacer otras cosas. Pero para efectos del nivel de nuestro curso, nos vamos a cerrar en el inciso más sencillo, que es el número 1. Ese número 1 es suficiente para usted. Y voy a seguir desarrollando mi explicación concentrado en el inciso número 1. Al final del video le voy a mostrar un ejemplo así como para extender un poquito de alguna de estas cosas, ¿ok? Pero ya le dije, para efectos del curso, centrémonos acá. Entonces, teniendo eso en mente, si yo quiero chequear una tangente al polo, tendría que ver para qué valores la función se vuelve 0 y la derivada no. ¿Ok? Y la derivada no. Entonces, voy a tomar otra vez, no es casualidad, ve que es la misma, es esta misma, es esta flor de 3 pétalos. Voy a tomar esa flor de 3 pétalos y ya le voy a contar ahora sí cuál era su ecuación. Entonces, la ecuación específica para esa flor de 3 pétalos es esta que está aquí, es R igual a 3 por el seno de 3 zeta. Entonces, si a mí me dice que saque las tangentes al polo, pues, por el nivel de lo que estamos haciendo y todo, yo voy a analizar el caso más sencillo y es lo mismo que usted va a hacer, ¿ok? Es lo mismo que usted debería hacer en este curso. Entonces, ¿qué era lo que decía el caso más sencillo? Lo devuelvo un momento. Es preguntarnos cuándo f de alfa es 0 y que la derivada sea diferente de 0. Entonces, por acá tengo la derivada ya calculada. Ve que f de alfa sería 3 veces el seno de 3 zeta. La derivada sería 9 coseno de 3 zeta, entonces tengámoslo a mano. Ahora, lo otro era preguntarnos cuándo f de alfa, perdón, f de zeta es igual a 0, o sea, preguntarnos eso. Entonces, lo que voy a hacer es agarrarla y resuelvo la ecuación trigonométrica. 3 por el seno de 3 zeta igual a 0. Perfecto. Ok. Hecho eso, entonces
pasando este 3 a dividir, me quedaría seno de 3 zeta igual a 0. Y ahora, pues así se resuelven las ecuaciones trigonométricas en cursos elementales. Lo que yo debería preguntarme es, ¿quién debería ser todo este argumento? ¿Con quién debería coincidir ese argumento 3 zeta para que el seno me dé 0? Y bueno, su conocimiento de trigonometría elemental le dice justamente que el 3 zeta para que me dé 0, hay dos posibilidades, ¿verdad? Bueno, que sería 0, el seno de 0 sería 0, o algún coterminal, ¿verdad? O algún coterminal. O adicionalmente, o el ángulo 3 zeta tendría que ser pi o un coterminal, ¿no? Porque lo que usted se hace es aquí con k entero. Recuerde que lo que usted hace cuando resuelve este tipo de ecuación trigonométrica, lo que usted hace es preguntarse cuáles ángulos de 0 a 2pi tienen la característica pedida. Y si yo le digo a usted cuáles ángulos de 0 a 2pi provocan que el seno sea 0, usted debería decirme es 0 y pi. Bueno, y también 2pi, pero recuerde que 2pi es coterminal con 0, entonces ya 2pi no lo tomo en cuenta, porque ya lo tomé en cuenta a través de 0. Entonces, si yo le digo a usted, en el intervalo de 0 cerrado hasta 2pi abierto, ¿cuáles ángulos provocan que el seno dé 0? Usted debería decirme 0 y pi. Entonces, significaría que este ángulo o es 0, que fue lo que puse aquí, o es pi, que fue lo que puse aquí, o algún coterminal de ellos. Por eso es que estoy sumando el 2k pi. Y de aquí entonces saco todas las soluciones. De aquí me quedaría entonces que zeta es igual a 2k pi tercios. 2, ¿cómo es la cosa? Aquí sería 2k pi tercios, ajá. O zeta es igual a pi más 2k pi, o escrito de otra manera sería 2k más 1 por pi tercios con k entero. Aquí están todas las soluciones. Todas las soluciones. Si yo comienzo a tomar valores para acá, por ejemplo, si yo tomo k igual 0, me genera ¿qué? Me quedaría zeta igual 0 o zeta igual a pi tercios. Si k es 1, ¿qué me genera? Me genera zeta igual a 2 pi tercios o zeta igual a, si pongo k igual 1, ahí en la parte de la derecha me quedaría zeta igual a pi. Si pongo k igual 2, entonces ¿qué es k igual 2? Me queda zeta igual a 4 pi tercios o 5 pi tercios. Y bueno, si ustedes siguen ese juego, vean que si yo ahora pongo k igual 3, si yo pongo k igual 3, en la parte de la izquierda me queda zeta igual a 2 pi o zeta igual, si meto k igual 3 en la parte de la derecha, me quedaría 7 pi tercios. Y si usted le presta atención, estos ángulos que salieron aquí ya son conterminales con los de acá. Es decir, ya esto se me encicló. Ya no tengo necesidad de seguir evaluando porque ya volví a caer en los valores de arriba. Caí en un coterminal de los de arriba. Entonces ya no tengo necesidad de seguir. ¿Qué quiere decir? Que este ejercicio es suficiente si yo evalúo para acá igual 0, 1 y 2 nada más. Digo partir de 0 porque a veces a los estudiantes le queda la duda de cómo sé yo que tenía que... Uno siempre comienza a evaluar a partir de 0 y no toma en cuenta los negativos porque tomar los negativos más bien es hacer rotación hacia atrás. Lo que voy a generar es otros coterminales. Entonces, no es necesario, no me estoy perdiendo nada si arranco desde 0, 1, 2, 3 y hasta cuánto llego evaluando los enteros hasta que ya yo vea que ya estoy generando coterminales. Así que, en realidad, aquí lo que me están saliendo son 6 candidatas, esas 6 que fueron generados con k igual 0, 1 y 2, 6 candidatos para generar tangentes al polo. Entonces, ¿qué soluciones salieron? ¿Ves? Estas que están acá. Aquí se las tengo resumidas. 0, pi tercios, 2 pi tercios, pi, 4 pi tercios y 5 pi tercios. Todo lo demás que salga ya son coterminales.
Pues resulta entonces que si usted chequea, eso se lo dejo como ejercicio hasta el que está viendo el video, le dejo como ejercicio que agarre cada una de estas y las chequee aquí en la derivada. Si a usted le da diferente de 0 en la derivada, entonces ya tenés absoluta certeza que estás que estás frente a una tangente al polo de los casos que son bien básicos. Ni siquiera es que estamos haciendo análisis más extremos. Esto es lo básico. Por ejemplo, cheque la primera, 0. Si yo meto aquí coseno de 0 es 1 por 9, de eso es diferente de 0. Entonces la primera de una vez pasa la prueba. Meto a pi tercios. ¿Qué me queda ahí? 9 por coseno de pi. Y eso da menos 9, que es diferente de 0. Y así consecutivamente, usted va chequeando para todos los casos, que en todos los casos va a ir dando diferente de 0. Entonces, lo que acabo de detectar es que esta curva en total tiene 6 tangentes al polo, lo cual no suena nada irracional. ¿Por qué? Porque si le pongo atención a la figura, a ojo, digamos, yo podría ver que por aquí hay una y por aquí hay como otra. Voy con otro color. Pareciera que como por aquí hay una y que por aquí hay otra. Voy con otro color. Podría ser que por aquí haya una y por aquí haya otra. Y si usted lo ve con completa calma, se va dando cuenta que esta primera es cita igual 0, que es esta que salió acá, y esta es cita igual a pi tercios, que fue la otra. O sea, son las que salieron con k igual 0. Luego, con k igual 1 salieron 2 pi tercios y pi. Entonces, esta es cita igual a 2 pi tercios y esta es cita igual a pi. Cita igual a pi. ¿Ok? Y la última, permítame para acomodarme. Esta más bien serían los últimos casos, que es 4 pi tercios y 5 pi tercios. 4 pi tercios y 5 pi tercios. Y como les decía, ¿y qué se hace de aquí en adelante? Bueno, es que todavía no he ido al mundo de las integrales, pero de en adelante, por ejemplo, si a mí me dijeran que estoy calculando una integral en esta región de integración, que no es lo del ejercicio, pero si yo estoy describiendo esta región de integración, usted lo que me diría es que los radios van desde 0, función de cita, hasta dónde. Uno dice, vea, profesor, es que esos radios siempre están saliendo desde el polo, porque el pétalo está en el polo, y se vienen hasta pegar a dónde, hasta pegar al pétalo. En todos los casos hasta llegar al pétalo. ¿Y quién era el pétalo? El pétalo era 3 veces el seno de 3 cita. Esa es la ecuación del pétalo. Y ahora sí, si yo le digo a usted, ¿y cuál es la variación del ángulo? Ah, usted me dice, el ángulo varía, porque ya hice análisis de tangentes al polo, desde 4 pi tercios hasta 5 pi tercios. ¿Lo ven? Entonces, si ya yo estuviera en un mundo de integrales, a mí lo que me interesa son estas desigualdades, y es justamente ahí donde ya yo voy a aplicar el proceso de integración con estas desigualdades, porque ahí ya hice la transformación, que por cierto, usted no me lo está preguntando, pero usted podría tener una duda en ese, profesor, usted está hablando de una transformación. ¿A qué transformación se refiere? Y resulta que ya, esto es como un adicional que le estoy explicando al ejercicio, ¿ok? Pero si ya yo me pasara al plano R cita, no el XY, me voy a pasar al R cita, donde ya las cosas no lucen tan redondas. Esta descripción que está acá, en el mundo de las integrales, lo que quiere decir es que ahora el ángulo va a estar acotado de la siguiente manera. Va a haber una recta horizontal, otra recta horizontal. Bueno, dice, profesor, ¿quiénes son esas rectas horizontales? Esta sería la recta igual a cita igual a 5 pi tercios. ¿Ok? Esta sería la cita igual a 4 pi tercios. ¿Ok? Cosa que me dice, profesor, pero no es que las rectas salían del polo. Suave.
salen del polo cuando estás dibujando en el plano XY. Aquí estoy en el plano XY. ¿Ok? Aquí estoy más bien pensando en el plano RZ. Recuerde que es en XY donde las cosas lucen como muy redondas. En RZ ya sería así. Y ahora, si analizas con calma, dice aquí que la otra curva está acotada desde 0 hasta el seno de 3z. Entonces, lo que vas a tener es una cosa como así. Digamos que esta curva es R igual a 3 seno de 3z y R igual a 0 es el eje. Por lo tanto, la región de integración R en RZ va a lucir una cosa como así. ¿Ves? Entonces, hay una transformación. Este pétalo se va a convertir en una región como así. Y si yo le digo a usted, ¿dónde ve usted más sencillo integrar? Ya en un contexto integral, ¿es sobre este pétalo o sobre esta región? Usted fijo debería decirme, por la experiencia de las integrales, debería decirme que en esta región, porque simplemente integra en el eje Z desde 4 pi tercios hasta 5 pi tercios y luego desde 0 hasta pegar con la curva. ¿Ves? Entonces, eso es la esencia de lo que hacen las coordenadas polares. Aquí espero pues no haberles hecho una confusión porque en realidad el ejercicio original era simplemente sacar las tangentes al polo. Pero si solo hubiera dicho eso, le podría dejar a usted la sensación del para qué se hace esto. ¿Ok? Justamente el análisis de tangente al polo se hace para tener mayor precisión cuando yo describo luego las regiones en un contexto de un ejercicio de integrales. ¿Ok? Ok. Voy a mostrarles este ejemplo. Yo quiero que les quede claro algo. Este ejemplo es como un ejemplo optativo. No es algo que ustedes están obligados a, ¿verdad? Pero simplemente es un adicional que quiero contarles muy rápido porque todavía me hace falta un ejemplito más que quiero trabajar con ustedes. Pero esto es un ejemplo muy particular donde ese criterio que les expliqué aquí, el criterio básico este de preguntarse cuándo es 0 y chequear que la derivada es diferente de 0, ese criterio simple que a nosotros siempre nos va a funcionar en nuestro curso, pues a veces falla. Les decía que en este curso estamos muy centrados en la línea 1, pero hay otros casos que pasan. Entonces, lo que les voy a mostrar ahí es un ejemplo optativo de esto de aquí abajo, para que ustedes, pues, darles una visión un poquito más amplia. No es obligatoria. Pensemos por un momento en esta curva, la curva R igual a raíz cuadrada de coseno de 2 La curva se muestra aquí abajo, ¿verdad? La curva se muestra ahí abajo. No hace falta que usted sepa dibujar la mano ni nada. Ese no es el objetivo. ¿Ok? Pues resulta que si yo me pregunto y trato de hacer la bendita estrategia de agarrar y preguntarme cuándo el f de zeta es 0, pues lo que me va a quedar es la raíz cuadrada del coseno de 2 zeta igual a 0. De ahí saco el coseno de 2 zeta igual a 0. Y pues les comento de manera muy rápida, sin sacar todas las soluciones, que un par de soluciones de esa ecuación son menos pi cuartos y pi cuartos. Ahí no están todas las soluciones, ¿verdad? Porque obviamente uno sospecha que por acá va a haber otra y por acá va a haber otra, ¿verdad? Pero bueno, estamos hablando de dos soluciones puntuales. Así que estos son dos semirrectas que son las que se están pintando aquí en verde, dos semirrectas, donde esta es zeta igual a pi cuartos y esta que está aquí es zeta igual a menos pi cuartos. Ajá. Entonces, que provocan que dé 0. Pero resulta que cuando usted chequea la derivada, aquí está calculada la derivada. Resulta que la derivada es R' igual, bueno, y se puede hacer con la regla de la cadena, esto no es ningún secreto de estado, simplemente usted agarra esta función y le aplica la regla de la cadena y llega a esto, regla de la cadena en una variable. Pero resulta que como usted puede ver, estos son valores que provocaron que el coseno diera 0. Ajá. Pero cuando yo tomé la derivada, perdón, cuando yo tomé la derivada, pues resulta que ahora el coseno me quedó en el denominador, porque cuando uno deriva una raíz cuadrada pasa eso. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando yo evalúo estos valores acá, resulta que tanto R' de menos pi cuartos
y R' de pi cuartos, estos dos valores no están definidos. Entonces, de entrada, usted no debería recetarme, usted no debería recetarme que estas son tangentes al polo. No debería recetarme eso. ¿Por qué? Porque el criterio que usted está tratando de aplicar es el número 1. Y el número 1, como puedes ver, ese criterio falló. Porque se cumple que f de alfa es 0, pero f' de alfa no es diferente de 0. O sea, ni siquiera está definido. ¿Ok? Entonces ya uno tendría que comenzar a chequear los otros. Si le pones atención al criterio número 4, dice que también puede pasar que la derivada solo exista como un límite unilateral, como un límite, ¿ok? ¿Cuál límite me estoy refiriendo? A este límite de arriba. De hecho, el inciso 2 con el 4 están relacionados porque este de arriba lo que pide es calcular el límite con cita tendiendo a alfa. Aquí está hablando de que la derivada también puede existir como un límite unilateral, es decir, por la izquierda o por la derecha. Si yo me vengo con calma y le meto, ¿verdad? Que pues no iba a perder tiempo haciendo esto aquí en clase. Si yo calculo dando la definición de la derivada que les mostré hace rato, la de hace rato es esta. Ahorita lo que estoy es simplemente sustituyendo. Y pues usando algún programa para no matarse contra ese límite que está horrible, entonces si usted calcula el límite de esta expresión con cita tendiendo, por ejemplo, a pi cuartos por la derecha, resulta que este límite existe. El límite da, de esa expresión, el límite da 1. Entonces, ¿qué quiero decirle esto? Que la derivada no está definida. Pero ese no es el único criterio. Recuerde, un criterio es que la derivada esté definida y quede diferente de 0. En este caso no está definida. Si no está definida, hay que moverse hacia otros criterios más fuertes. Uno es que verifique que el límite unilateral, o sea, el límite por un lado, el límite existe. Si el límite existe, entonces significa que la función sí tiene una tangente al polo. En este caso sería cita tendiendo a pi cuartos por la derecha, uno lo puede chequear en algún programa, ese límite tendería a 1. Entonces, como el límite existe, usted va a concluir que la curva sí termina teniendo una tangente al polo, como justamente usted lo puede notar acá, ¿verdad? Como usted lo puede notar ahí, sí hay un comportamiento de tangentes al polo. Entonces, el ejemplo es optativo en el sentido que usted no va a tener que estar haciendo en este curso usted no va a tener que estar haciendo estos análisis tan complicadillos, ¿verdad? Pero es simplemente para dejarle la sensación de que hay un mundo un poquito más complejo que lo que eventualmente usted va a estar haciendo en este curso, que es aplicar simplemente el criterio de cuando la derivada da f de cita es 0 y la derivada me da diferente de 0. Entonces es un ejemplo ahí que les dejo completamente optativo. Yo voy a regresar para ya la parte final del video para centrarme un poco y aterrizar un poco lo que he venido haciendo. Y es el tener las coordenadas polares como una herramienta para las integrales dobles. Entonces, en función de lo que aprendimos en el video previo, esto es un repaso rapidísimo del video previo, en el cual yo tengo una región original, perdón, aquí más bien la original es esta de la derecha, es en XY, aplico el cambio de variable y me queda una región en el plano UV. ¿Y qué es lo que me decía la fórmula del cambio de variable? Que la integral doble en variables de x, y se transforma, había que poner aquí el valor absoluto del jacobiano, y pues el jacobiano era un determinante de la matriz de Jacobi, que es compuesto por las derivadas parciales. ¿Okay? Entonces eso lo trabajé con muchísimo detalle en el video previo. Entonces la pregunta es, ¿cómo aterrizo esto? ¿Cómo lo aterrizo en el contexto de las derivadas, en el contexto de las coordenadas polares? Y les decía que en realidad el aterrizaje no es difícil. ¿Por qué? Porque bueno, me voy a apoyar en el mismo dibujo y luego hacemos ejercicios ya en un video siguiente, hacemos ya ejercicios mucho más elaborados.
Entonces tengo por acá, por ejemplo, el mismo ejemplo de los benditos pétalos. Entonces les decía a ustedes que esa región, que por dicha ya adelanté la explicación, en el plano XY luce así, lucen como pétalos, pero cuando yo aplico esta transformación de tomar X igual a R coseno de zeta y Y igual a R sen de zeta, lo que me genera es una región que va a lucir aproximadamente así, que es una región que allá era muy redonda, aquí ya tiene caras que son completamente rectas. Y ese proceso me permite describir con mucha facilidad la región, porque lo que me diría entonces es que, por ejemplo, en este caso del dibujo, lo que me diría es que el cita varía desde un cita 1 hasta un cita 2 y el y el radio va a variar desde 0 hasta f de cita. Digo 0 porque justamente esto es un ejemplo en el cual el pétalo está completamente saliendo desde el polo. No quiero ocultarles algo. Yo no quiero ocultarles que podemos tener ejemplos más elaborados, que sí vamos a hacer ejemplo la siguiente clase, que por ejemplo, usted puede tener un pétalo así y podrías tener un círculo aquí. Entonces, cuando usted me dice que la región de integración es así, entonces ya los radios no salen desde el polo, sino que los radios van a salir en algunas partes desde una curva a la otra. Entonces los radios no tienen por qué salir desde el polo siempre. Podría salir desde una curva hasta otra curva. En el ejemplo particular de que tomé como para explicar, pues aquí el pétalo sí sale desde el polo. Entonces, por ese motivo es que aquí la región me quedó saliendo completamente desde el eje y por ese motivo es que puse aquí 0. Pero ya más en general, esto más en general luciría una cuestión como así, más en general. Permítame más en general tendrías que tener aquí esta recta y vas a tener aquí otra curva. Vas a tener aquí otra curva. Entonces vas a tener aquí un F1 de cita, vas a tener aquí un F2 de cita y ahora la región va a ser esta. Entonces, en lugar de salir de en general desde 0, sale desde F1 hasta F2. Hago el comentario para tal vez no inducirles un error y creer que siempre es desde 0. No, la variación de R podría ir desde una función a otra función. Ok, ya eso más en general. Ok, esto es la aplicación gráfica del asunto. Ahora nos obligan a calcular el jacobiano. El jacobiano entonces, antes lo calculábamos X y Y en función de U y V. Ahora sería X y Y en función de R y Z, porque aquí no hay U y V. Entonces, la primera fila sería la derivada de X con respecto a R y Z, y la segunda sería la de Y con respecto a R y Z. Y aquí están las derivadillas, ¿verdad? Fácilmente se ve que cuando yo calculo la derivada de esto con respecto a R, da coseno. Es este que está aquí. Con respecto a Z, da menos R seno, que es este. Y así consecutivamente. Si yo calculo este determinante, usted puede notar que tengo que multiplicar este por este, da R cos cuadrado. Y luego menos este por este quedaría menos R sen cuadrado. Por identidad trigonométrica fundamental, esto vale 1 y por lo tanto el jacobiano me da R. Y en general, ya le dije que podemos suponer sin ningún problema, podríamos suponer que el R es mayor que 0. Recuerden que aquella conveniencia de pensar en radios negativos es más como por una cuestión cuando uno está haciendo el dibujo y cosas por el estilo. En general podemos pensar en semirectas y radios positivos. Entonces, buena noticia, significa que el jacobiano para las coordenadas polares siempre vale R. Por lo tanto, usted ya no lo vuelve a calcular, simplemente se lo aprende. El jacobiano para cuando apliques coordenadas polares vale R. ¿Ok? Entonces, ¿cómo luciría la fórmula del cambio de variable para cuando usted está aplicando coordenadas polares?
luce como usted lo está viendo en este momento en pantalla, ¿ok? Luce así. Todos los X habría que cambiarlo por R codecita. Todos los Y por R sendecita. Y hay que poner el valor absoluto del jacobiano. Pero resulta que el valor absoluto del jacobiano se va a convertir en ¿quién? Vea que hasta que le puse aquí el signo de pregunta, ¿quién es siempre? Respuesta, R. ¿De dónde a dónde va a variar el cita? Va a ir desde un cita 1 hasta un cita 2. ¿Desde dónde a dónde va a variar el radio? Desde un F1 hasta un F2. Como lo que estamos es trabajando, ya le dije, con funciones explícitas, viendo a R como función de cita, entonces lo usual es que la integral iterada que queda aquí siempre es con los diferenciales de R de cita. Siempre. O sea, usted no se va a topar un de cita de R, es un de R de cita. ¿Por qué? Porque le acabo de decir, y se lo dije hace ratos, vamos a trabajar con funciones explícitas en polares donde vemos a R como función de cita. ¿Ok? Entonces, ese sería el motivo. Bien. Entonces, dicho eso, el resumen es este, ya aquí está resumido, ¿qué es lo que dice? Que cada vez que trabajas en coordenadas polares, simplemente tienes que poner la R, que es por culpa del jacobiano, y el diferencial de área siempre termina siendo un dr de cita. Esto es en bonito lo que le acabo de explicar, y esta es la parte como que usted tendría que aprenderse ya para aplicar. Entonces, en un ejemplo concreto, cerremos el video con este ejemplo, para, a pesar de que es un poco extenso, pero para que como que el tema nos cierre bien en bonito. ¿Ok? Entonces, tengo aquí el mismo ejemplo de hace ratos, tengo ya todo lo del análisis de tangentes al polo adelantado, y pues ahora me dicen que calcule esta integral doble sobre la región XY, donde esta es la región en XY. Y con todo lo que hemos aprendido en el video, ya sabemos que esta región se describe de esta manera, ¿verdad? Los ángulos, de acuerdo con las tangentes al polo, varían de 0 a pi tercios. Y los radios, como el pétalo está saliendo desde el origen, entonces los radios irían desde 0 hasta el pétalo, de 0 a pétalo, de 0 a pétalo. Por eso es que aquí iría desde 0 hasta 3 veces el seno de 3 cita. Entonces digamos que ya toda la maquinaria alrededor de este ejemplo ya la teníamos. Entonces, si a mí me dicen ahora sí que apliquemos ese conocimiento para calcular una integral, pues lo que yo tendría es que calcular la integral sobre la región en XY de y cuadrado de A. De acuerdo con lo que les acabo de explicar, esto simplemente va a ser la integral desde 0 hasta pi tercios, que es la variación del ángulo. Ese es el cita 1, cita 2 que está acá. Y luego va a ir desde F1 a F2, que es la variación del radio. En este caso sería desde F1, que es 0, es esta, hasta 3 veces el seno de 3 cita. Ajá. ¿Qué sigue? Me voy a meter al argumento de la integral, que es y cuadrado, y yo sé que el cambio variable me obliga a todas las x cambiarlas por r coseno de cita, y todas las y por r sen de cita. Como no tengo x en el argumento, no cambio a nadie. Como tengo y, entonces sí hay que cambiarla. Y cuadrado sería r cuadrado por el seno cuadrado. Y se lo voy a poner en rojo y enorme, por R. R. ¿Quién es ese R? Es este que está aquí. Siempre hay que ponerlo después de que usted transforma. ¿Y quién es ese R? Es el jacobiano asociado a esta transformación específica de las coordenadas polares. Entonces, siempre hay que ponerlo cuando haces polares. ¿Y los diferenciales cómo quedan? De R de cita. Aquí ya estamos a un paso de terminar, porque esto sería la integral de 0 a pi tercios. Como puedes ver, la primera primitiva la tomo con respecto a R, por lo tanto puedo sacar el seno cuadrado de esa integral, sería una constante. Si este R cuadrado lo pego con este, sería R a la 3, que tiene primitiva R a la 4 entre 4, y que tendría que evaluarlo desde 0
hasta 3 veces el seno de 3 Finalmente, esto sería la integral de 0 a pi tercios de seno cuadrado por, volando aquí por el teorema fundamental del cálculo, quedaría 3 seno de 3 elevado a la 4 sobre 4. Eso se evaluado en el extremo de arriba. En el de abajo daría 0. Entonces, pues da 0, quedaría así. Y esta última integral, pues como que no tiene mucho sentido que se ponga uno ahí a matarse a hacerla a mano completamente. Ya esta integral, usted la puede calcular, por ejemplo, es una integral en una variable, la puede calcular, hacerla en la calculadora, la puede hacer en Wolfram Alpha, por ejemplo, sin mayor problema. ¿Okay? Entonces aquí usted pone aproximadamente el resultado que le dé, pues no tengo el resultado de la integral, se la dejo ahí como un ejercicio para ustedes que completen el cálculo y simplemente una observación final, tenga cuidado de que todo esto es cálculo en variable real. Entonces, la variable zeta es en radianes. Así que tenga el cuidado de esta integral cuando la hace en su calculadora, tener la calculadora en radianes para obtener el resultado correcto. ¿De acuerdo? Entonces, con eso, pues les dejo entonces como tarea para ustedes que simplemente calculen esa integralilla y ya completen el resultado del ejercicio, pero la parte teórica queda ya bastante bien establecida. Con eso finalizamos el video. Muchas gracias.